Niños, ¿ustedes saben para qué sirve el barro? Sirve para hacer macetas, como esta. Pues el barro es una mezcla de polvo y de agua, que al cocerla en el fuego se endurece. La persona que hace las macetas y que trabaja con el barro se le llama alfarero. Pues el alfarero hace macetas y hace vasijas como esta otra. Y como esta otra. Y como esta otra. Cuando el alfarero empieza a trabajar con el barro, él empieza a pensar para qué va a servir su vasija. Si va a ser una jarra, seguramente va a servir para tener agua dentro y vaciarla sobre la taza, sobre el vaso. Si va a ser una maceta, pues va a ser para plantar una planta. Siempre está pensando qué propósito tendrá su vasija. Bueno, pues ustedes y yo también somos como el barro. Dice la Biblia que nuestro cuerpo está hecho de polvo y de agua. Nos parecemos a esas vasijas. ¿Ya sabes para qué sirves tú? Yo les quiero contar una historia. Es la historia de este hombre que se llama Simón el pescador. Simón conoció a Jesús un día y en ese momento que lo conoció, pasó algo bien curioso, niños. Jesús le cambió el nombre y le dijo: Simón, tú ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Pedro. Y ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Qué curioso. Pero hoy vamos a empezar a ver a Simón como un pedazo de barro en manos del alfarero Jesús. Jesús quería darle la forma de la vasija que Pedro iba a hacer. Vamos a imaginar que Pedro iba a ser como esta maceta. Y el día que conoció a Jesús, apenas era una bola de barro. Había que amoldarlo y amasarlo y darle forma. Y ¿saben otra cosa? Había que sacarle las burbujas de aire, porque a veces el barro trae burbujas, que cuando meten el barro y la vasija al horno, se rompe. Entonces hay que golpear un poco para que salgan las burbujas de aire. Cuando Jesús empezó a formar la vasija de barro que era Pedro, le dijo: te voy a enseñar muchas cosas. Te voy a enseñar las buenas obras que debes de hacer. La primera vez que Jesús le enseñó a Pedro para qué servía su vasija fue una vez que Pedro estaba en el mar. Jesús le dijo: Pedro, echa la red al mar. Y Pedro le dijo: ay, Señor, he estado pescando toda la noche y no he pescado nada. Jesús le dijo: echa la red al mar. Pedro no le creyó. ¡Ay, qué barbaridad! Esa vez la vasija de Pedro se quebró. Se quebró en pedacitos porque dudó. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el barro tiene burbujas de aire hay que amasarlas y hay que sacarle las burbujitas golpeando? Eso tuvo que hacer Jesús con Pedro. Tuvo que regañarlo y tuvo que decirle: Pedro, obedece y cree lo que te digo. Pues Pedro echó la red y ¿qué creen que pasó? Sacó la red llena de peces. Era tanta que tuvo que pedir ayuda. ¡Ah, qué Pedro! Esa vez su vasija se quebró. Pero como Jesús ama tanto a Pedro, le dijo: no te preocupes, Pedro, yo te voy a ayudar a que seas una buena vasija y vuelvas a estar completo.
Nosotros nos parecemos a Pedro, niños. También somos de barro, dice la Biblia que somos barro en manos del alfarero. Y cuando nosotros no creemos en lo que Jesús nos dice, nuestra vasija se rompe. Pero Jesús nos ama y nos vuelve a formar. A mí me gustaría que pensáramos, ¿para qué servimos? Si somos una jarra, quizás servimos para servir el agua. Si somos una olla de frijoles, pues coceremos los frijoles aquí. Y si somos una maceta, pues hay que plantar una plantita aquí como las que vemos alrededor. ¿Para qué sirves tú? ¿Qué forma crees que te dio Dios? Hemos sido creados para buenas obras. Dice la Biblia que a cada uno de nosotros Dios nos dio una forma para cumplir un propósito. ¿Tú sabes qué forma tienes? Quizás seas como una taza, quizás seas como una olla, o quizás seas como una jarra o una maceta. Pero siempre vas a tener un propósito, siempre vas a tener algo que debes hacer. Y ¿saben la primera cosa que debemos de hacer? Esas buenas obras es conocer a Dios. Niños, en estas historias lo que vamos a hacer es conocer a un hombre que Jesús transformó de barro a una vasija útil, de Simón el pescador a Pedro el apóstol. Yo quisiera que antes de terminar esta historia te pusieras a pensar un poquito, ¿para qué sirvo? Y aunque esté pequeño, tengo algo muy especial que Dios me dio. Vamos a buscar en esta historia lo que Pedro aprendió. Niños, ¿se acuerdan de Simón el pescador? ¿Se acuerdan de la historia de ayer? ¿Se acuerdan que conocimos que Simón es como el barro en manos del alfarero? ¿Y se acuerdan que Simón dudó de que Jesús le dijo, echa la red? ¿Se acuerdan también que Jesús tuvo que regañarlo y decirle, hombre de poca fe? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo esa falta de fe lo ayudó para seguir creciendo porque Jesús lo amaba y lo moldeó. El barro de Simón no estaba listo. En esta historia veremos otra vez a Simón. Oigan, niños, ¿se acuerdan que Jesús le cambió el nombre? ¿No se acuerdan que ya no se iba a llamar Simón, sino Pedro? ¿A qué se dedicaba este hombre? Él era un pescador. Él iba al mar en su barco junto con otros y pescaban. ¿Y qué le pasó cuando Jesús le dijo que le faltaba fe? Su vasija se rompió. Es que su barro no estaba listo. Yo creo que necesitaba unos pequeños golpes para que se salieran las burbujas. Hoy vamos a ver otra parte de la historia. A Simón Pedro le pasó algo muy interesante. Mientras Jesús oraba en la noche, mientras él se iba a orar, los discípulos junto con Pedro se fueron al mar. Y estaban ahí cuando de repente empezó un viento fuerte. Y empezaron las olas del mar a crecer. Y empezó a venirse una tormenta tan fuerte que los discípulos se asustaron. Y de repente empezaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Ahí viene un fantasma caminando en el agua! No era un fantasma, niños. Era Jesús. Pero no lo reconocieron y les dio tanto miedo que creyeron que era un fantasma.
Jesús, cuando los vio tan atemorizados, les dijo: calma, muchachos, soy yo, anímense. Y Pedro, al verlo, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ah, qué Pedro tan valentón. Él creía que ya estaba listo. Y le dijo Jesús: ven. Yo me imagino a los discípulos diciéndole a Pedro: no vayas, Pedro, te vas a hundir. ¿A poco vas a poder caminar en el agua? Pero Pedro dio el paso de fe. Pedro se bajó del barco y empezó a caminar en el agua. Por un momento, Pedro se olvidó de todo, de las olas, del viento, de la tormenta, de los discípulos que le gritaban que no se bajara del barco, y solamente miró los ojos de Jesús. Era todo lo que estaba haciendo. Mientras vio a Jesús, Pedro se mantuvo caminando en el agua. Pero en cierto momento, ¿qué creen que pasó? Sí. Empezó a ver las olas, se asustó y empezó a hundirse. Y al verse hundido, gritó: Señor, sálvame. Jesús inmediatamente le dio la mano y lo sacó. ¿Saben cuando eso sucedió? La vasija de Pedro se rompió. ¿Por qué? Porque volvió a dudar. Cuando tú dejas de mirar a los ojos del Señor, te empiezan a pasar cosas malas. Recuerden que fuimos creados para buenas obras. Y la primera de las buenas obras es conocer a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Verdad que era poderoso? ¿Verdad que hacía milagros? Pues en esta historia, Pedro no le creyó otra vez. Por un momento sí, pero al rato su vasija se quebró. Lo bueno es que Jesús lo ama tanto que ¿qué creen que hizo? Volvió a formar la vasija de Pedro. Nosotros somos iguales. Nosotros nos parecemos a veces a algunas de las vasijas de barro que hace el alfarero, pero cuando no quedan bien, las tiene que romper para volverlas a hacer. Tú eres como una vasija de barro y tienes que saber que sirves para algo importante, pero lo primero que tienes que hacer es conocer a Jesús y creerle. Pedro en esta historia otra vez dudó. ¿Se acuerdan de la primera vez en la lección anterior? Cuando no le creyó que iba a pescar a los peces, pues ahora le pasó lo mismo, dudó. Van dos. ¿Qué irá a pasar en la siguiente? Pero yo quiero que vuelvan a ver sus vasijas, las vasijas que se parecen a ustedes. ¿Qué pasó ayer con su vasija? ¿Se quebró o se quedó intacta? ¿Obedecieron a mamá o la desobedecieron? ¿Le creyeron cuando le dijo que los iba a amar mucho o no? Yo los voy a invitar a que sigan creyendo y que su vasija no se rompa. Cuando vayan a casa, no se olviden, crean en Jesús. Niños, hemos estado hablando de Pedro y Pedro fue creado por Dios para buenas obras. ¿Cuáles serán esas buenas obras? Porque ustedes y yo también hemos sido creados por Dios a mano para buenas obras. Pues es la primera vez que quiero decirles que Pedro ya sabía cuáles eran las buenas obras. Conocer a Dios eran las buenas obras. Y en esta historia, otra vez vamos a estudiar a Simón el pescador, que ahora se llama Pedro. Pedro ya estaba conociendo a Jesús, ya lo había conocido como un Dios milagroso. ¿Se acuerdan cuando hizo que en la pequeña red se llenara de peces? ¿Se acuerdan cuando también Jesús lo hizo caminar en el agua? Pues en esta historia vamos a ver algo bien importante. Un día,
Jesús se acercó a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dijeron, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó a ellos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro se acercó a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Jesús pudo haberle dado un aplauso a Pedro. La vasija de Pedro ya estaba tomando forma. Ahora Pedro pudo decir con certeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Niños, ¿pueden repetir eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, Pedro, tu nombre es roca, es piedra. Y sobre esa piedra, sobre esa roca fuerte, voy a edificar mi iglesia. ¿Saben lo que dijo Jesús? Que la fe que tenía Pedro en Jesús era tan fuerte que Pedro podía llegar a ser alguien que construyera la iglesia, que trajera mucha gente a los pies de Jesús y empezara la iglesia. Y no nada más eso, sino le dijo, te voy a dar las llaves del reino. Por eso Pedro se puso tan contento porque ahora él tenía las llaves del reino. ¿Qué quiere decir eso, niños? Pues quiere decir, uno, que es un privilegio tener las llaves del reino. No cualquiera puede tener las llaves del reino, solamente el que conoce a Dios. Número 2, el que tiene las llaves del reino tiene autoridad, porque puede hablar las cosas que dijo Jesús, porque puede hacer las cosas que hizo Jesús, porque puede hacer los milagros. Y número 3, el que tiene las llaves del reino es responsable de llevar a otros al reino. Fíjense lo que está pasando en esta historia, niños. La vasija de Pedro no se ha roto ahora. Primero le contestó bien a Jesús. Y de tan contento que estaba el Señor que le dijo, Pedro, sobre tu fe voy a empezar a construir mi iglesia. Y luego le dio las llaves del reino. ¿Ustedes saben para qué sirven las llaves, niños? Por ejemplo, para abrir una casa o para abrir un carro. ¿Y a quién le damos las llaves? ¿A un niño chiquito que puede perderlas o se las damos a un adulto? Yo creo que a una persona responsable, ¿verdad? Imaginen un castillo y un rey. A ver, ¿a quién le daría el rey las llaves de su reino si se fuera de viaje? Allá dentro del castillo hay muchos tesoros. ¿Se lo daría a un ladrón? ¿Se la daría a una persona que no es responsable? No, las llaves del reino se las da el rey a quien tiene autoridad, a quien conoce a Dios y a quien es responsable de compartirlo con otros. Y Pedro fue el primero que tuvo esas llaves. Fíjense, niños, nosotros también podemos tenerlas. Podemos tener las llaves del reino de los cielos. Ahora me doy cuenta que la vasija de Pedro sí sirve. Imaginen esta jarra con un agujero por debajo. Se le saldría el agua. Pero Pedro estaba ya tomando forma. Ya estaba empezando a servir. Por eso Jesús le dio esa responsabilidad. Y yo creo que ustedes en esta tercera lección ya pueden sentirse que están aprendiendo, que están conociendo más a Jesús. Entonces no se olviden que ustedes también pueden tener las llaves del reino de los cielos. Niños, Pedro empezó a confiar en Jesús y cuando aprendió a confiar en Jesús, Jesús le dio
las llaves del reino. ¿Se acuerdan de qué se trata esto? Se trata de un privilegio de conocer a Jesús, la autoridad de poder hacer todo lo que Él hizo y aún cosas mayores, y la responsabilidad de compartirlo con otros. La vasija de Pedro ya estaba tomando forma. Uy, miren nada más que tiene 2 curitas, pobrecita. Y es que fueron 2 ocasiones en las que Pedro dudó de Jesús y la vasija se tuvo que romper, pero Jesús la volvió a formar. Se le quedaron las marcas, ni modo. Lo bueno es que sabemos que la vasija llamada Pedro ya sabía para qué servía. Jesús se lo dijo: tú eres ahora pescador de hombres. Y en esta roca, que era la fe de Pedro, iba a fundar su iglesia. Por eso le dio las llaves. ¿Saben una cosa? La vasija de Pedro ya sabía para qué servía, pero tenía que pasar por unas pruebas. Y la primera que vamos a ver, niños, es cuando Jesús les dijo a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén a morir, que tenía que ir a sufrir y a morir en una cruz. En ese momento Pedro le dijo: no, Jesús, tú no puedes decir eso. Tú no vas a morir, yo te voy a defender. ¿Cómo se atrevió Pedro a contradecir a Jesús? Eso no se hace. La boca de Pedro habló muy rápido. La segunda prueba que pasó Pedro fue cuando Jesús le dijo: vamos al monte, voy a ir a orar. Y se fueron y estuvieron allá, y de repente pasó algo lindo. El vestido de Jesús se hizo resplandeciente, la cara de Jesús brillaba, se transfiguró, niños. Eso quiere decir que cambió su aspecto. Y de repente Pedro sintió como que estaba en el cielo. Y ahí estaban, junto con Jesús, Moisés y Elías. Bueno, ¿saben otra cosa? En ese momento Pedro empezó a hablar y hablar y hablar y decirle: Jesús, qué bonito está aquí. Vamos a quedarnos, yo te hago una casita, vamos a hacer 3 casitas, una para cada uno. Y ¿sabes qué, Jesús? Nos vamos a quedar aquí porque está precioso. No dejaba de hablar cuando de repente se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Pedro no escuchaba, nada más hablaba y hablaba y hablaba. ¿Se acuerdan lo que dijo acerca de la cruz? Pedro era muy bueno para hablar, pero hablaba las cosas que no debía. En este momento sabemos que la vasija de Pedro estaba a punto de romperse. Gracias a Dios que no se rompió. Pero eso sí, Pedro no sirvió para lo que era formado en ese momento. A ver, niños, la vasija de Pedro, ¿para qué sirve? Esta maceta, ¿para qué sirve, niños? ¿Servirá para poner unos lápices encima? ¿Servirá para basurero? ¿Verdad que no? Una maceta sirve para poner una planta, para sembrar una flor. Yo sé que ustedes están pequeños ahora y todavía no saben para qué sirven. ¿Se acuerdan de mi jarrita? Esta está grandecita comparada con la que les voy a enseñar. Aquí hay una más pequeña. Y aquí hay otra más pequeñita. ¿Cuál eres tú? ¿Verdad que estás pequeño? Pero como quiera, estas jarritas sirven para lo mismo, para servir el agua. Dios nos creó para buenas obras. Eso es para lo que servimos. Y Pedro tenía que aprender. Estas pruebas que pasó lo enseñaron, que lo primero que tenía que hacer es conocer a Jesús. ¿Ustedes creen que aprendió? En la próxima lección se los digo. Pero por lo pronto ustedes acuérdense para qué sirven. Cada uno de ustedes tiene un propósito en la vida. Lo primero que tienen que descubrir es
que para conocer a Dios. Esas son las buenas obras. No se les olvide. Hoy vamos a recordar las historias que hemos aprendido. Y les voy a mostrar algunas figuras y a ver si se acuerdan de quiénes son. A ver, ¿quién es él? Es Simón el pescador, que ya no se llama Simón, ahora se llama Pedro. Niños, ¿se acuerdan un poquito de su vida, verdad? Ahorita la vamos a repasar. ¿Y quién es él? Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este es el barco de Pedro. Acuérdense que Simón Pedro era pescador y salía a pescar. Y ahí están los discípulos con él. Y estas son las llaves. Ya las vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las 3 llaves? El privilegio, autoridad y responsabilidad. Son 3 cosas que debimos aprender. Pues en esta historia vamos a empezar a contar algo que pasó muy hermoso. Jesús, ¿se acuerdan que anunció que se iba a morir? Pues murió, pero ahí no se quedó, sino que resucitó. Y un día, cuando él había resucitado, se le apareció a los discípulos y no lo reconocieron. Ellos estaban pescando en el mar. Y este hombre, Jesús, desde la playa les dijo, echen la red, porque no habían pescado. ¿Se acuerdan de la primera historia? Fue lo mismito que pasó. Pero si no hemos pescado, ustedes echen la red, les dijo Jesús. Y la echaron y sacaron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda. Con esa pequeña red que tenían, llenaron de peces el barco. Cuando Simón Pedro se acercó a la orilla, se dio cuenta que era Jesús, lo reconoció. Y estaban desayunando pececitos cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no contestó. Pedro, ¿me amas? Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo Jesús, cuida mis ovejas, pastorea mi iglesia. Fue entonces cuando Jesús se fue. Él se fue al cielo y dejó a Pedro con el trabajo. Gracias a Dios que se llenó del Espíritu Santo y empezó a hacer milagros y empezó a predicar y empezó a viajar y a hacer cosas tan poderosas que tú y yo las podemos hacer. Ustedes saben que esta historia de Pedro se vuelve a repetir en ti y en mí solamente si hacemos algo. ¿Ven esta silla? Esta silla es como la silla de los reyes, es como un trono y ahí se sienta el que manda. Así es nuestro corazón. Tenemos a alguien que puede mandar, ya sea yo o ya sea Jesús. ¿Tú quién quieres que mande? Cuando Jesús viene a sentarse en el trono de tu corazón, las cosas cambian. Y entonces tu vasija sirve para lo que fue creado. Si eres una jarra, pues servirás el agua. Si eres una taza, pues la jarra te servirá el agua y de ahí tomarás. Si eres una maceta, servirás para tener una planta hermosa, como todas estas que vemos aquí. ¿Se acuerdan también que les dije que si eran pequeños no se preocuparan? No importa lo pequeño que estén, ustedes servirán para lo que fueron creados. No olviden la historia de Pedro. Vivir como Pedro es lo que queremos hacer. Queremos llenarnos del Señor y cumplir el propósito por el cual nos creó. ¿Cuál es ese? Las buenas obras que empiezan con conocer a Dios.